Código árabe de México. Cómo Alá, España y los aztecas crearon a la guadalupana. Y si te dijera que el lugar más visitado de América no es solo una iglesia, sino el búnker secreto de una civilización que se negó a morir. Y si te dijera que el nombre que gritan millones de personas es en realidad una palabra árabe. Bienvenidos a un viaje al epicentro del mestizaje. Hoy no venimos a hablar de religión, venimos a hablar de supervivencia. Venimos a descubrir por qué la Basílica de Guadalupe flota sobre un lago fantasma y cómo un antiguo código indígena hackeó al Imperio Español para salvar sus dioses del fuego. Si quieres entender por qué los voladores de Papantla siguen trazando los 52 años del calendario solar frente a este altar, y por qué debajo de este concreto late el corazón de la diosa Tonantzin, tienes que suscribirte ahora mismo. Únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. Dale clic a la campana, porque lo que vas a ver hoy cambiará para siempre tu forma de mirar a México. Prepárate. Olvida lo que crees saber. Vamos a descifrar el mensaje oculto en el lodo, en la piedra y en las estrellas. Iniciamos la narrativa. El código Tepeyac. Para los mexicas, el Tepeyac no era solo un cerro. Era una península estratégica. Estaba rodeado por las aguas del lago de Texcoco. Para llegar a la Gran Tenochtitlan desde el norte, el Tepeyac era la parada obligatoria. Era un puerto. Los peregrinos llegaban en canoas para rendir culto a Tonantzin. En la cosmovisión indígena, los cerros eran Altepetl, agua cerro, seres vivos que guardaban el agua y la vida. Al construir ahí, los españoles no solo ocuparon un terreno, intentaron secuestrar un nodo de energía que conectaba el agua del lago con el cielo. Cuando los templos del centro fueron arrasados, el Tepeyac se convirtió en el refugio de la memoria. Los indígenas no dejaron de adorar a la madre de los dioses. Simplemente aprendieron a llamarla de otra forma frente a los frailes. Fray Bernardino de Sahagún escribió con preocupación: vienen de lejos a esta Tonantzin, como antiguamente. Es una invención satánica para paliar la idolatría. La verdad es que los indígenas lograron que el invasor construyera un templo para la deidad que ellos querían conservar. Debajo de la basílica no hay roca firme, hay una sopa de arcilla y agua. México Tenochtitlan era una ciudad sobre agua, y el Tepeyac sigue recordando esa naturaleza. La antigua basílica, la de 1709, pesa miles de toneladas. Al estar sobre suelo blando, comenzó a hundirse de forma desigual, un lado más que otro, como si el lago intentara tragarse la estructura. Los pilotes de control. Imagina 344 agujas de concreto gigantescas que atraviesan el lodo hasta tocar una capa de tierra dura a más de 30 metros de profundidad. El edificio no está pegado al suelo. Está apoyado sobre un sistema de gatos que permite a los ingenieros subir o bajar la iglesia milímetro a milímetro. Si un lado se hunde, el gato hidráulico lo compensa. La basílica es, técnicamente, una máquina de equilibrio. Incluso hoy,
Si bajas a las criptas o caminas por el atrio de las Américas, estás caminando sobre el lecho de un lago muerto que sigue vivo. La humedad que sube por las paredes y el salitre no son descuidos. Es el lago de Texcoco, respirando debajo del cemento. La verdad técnica es que la basílica es una victoria de la ingeniería contra la naturaleza, pero la verdad poética es que la estructura está ahí para evitar que Tonantzin y el lago se hundan en el olvido. Para los españoles, la imagen era una pintura de la Virgen. Para los mexicas, era una moxtli, un libro sagrado. Si un indígena del siglo XVI miraba el ayate, no necesitaba que nadie le explicara nada. La tela le estaba gritando verdades profundas en su propio idioma visual. En el centro del vientre de la mujer hay una flor pequeña de 4 pétalos. Para el ojo europeo, era un simple adorno. Para el ojo náhuatl, era el símbolo más sagrado de su existencia. El Nahui Olin representa el centro del mundo, el lugar donde el tiempo y el espacio se cruzan. Al estar sobre su vientre, la imagen decía: el Dios por quien se vive, Ometeotl, está dentro de ella. No era una mujer común, era la portadora del equilibrio universal. Para el indígena, esto significaba que el fin de su mundo, la conquista, no era el final de todo, sino un nuevo ciclo que nacía de ella. En el mundo prehispánico, los colores tenían jerarquías estrictas. El azul, turquesa, era el color del Chutecutli, el dios del fuego y del tiempo, y de los emperadores. Al vestir a la mujer con un manto turquesa, los indígenas hackearon la jerarquía española. Para ellos, ella no era una sierva, era una tlatoani, soberana. Mientras los frailes pensaban que estaban enseñando humildad, los indígenas estaban viendo a una reina de reyes que tenía el poder de mandar sobre los propios españoles. Los detalles que parecen estéticos eran en realidad datos biográficos. Cabello suelto. Entre los mexicas, las mujeres casadas llevaban el cabello trenzado hacia arriba. Solo las vírgenes y las que estaban en estado de santidad lo llevaban suelto. La cinta negra. La cinta que rodea su cintura es el huilli, que las mujeres embarazadas usaban para sostener el vientre. Al ver el cabello suelto, virgen, y la cinta, embarazada, el indígena entendía de inmediato el concepto de la Virgen Madre sin que nadie usara esas palabras. Era un concepto que ellos ya tenían con Coatlicue, la de la falda de serpientes, quien también concibió de forma divina. La túnica rosa no tiene flores comunes. Si las miras de cerca, sus tallos no están cortados, sino que parecen raíces o arterias que terminan en formas de cerros invertidos. En los códices, los cerros representaban a los pueblos, al Tepetl. La túnica es un mapa orográfico. Los indígenas veían en su ropa la geografía del Valle de México. Ella no venía de un cielo lejano y europeo. Ella estaba vestida con la tierra de México. Este fue el hackeo cultural más grande de la historia. Los frailes creyeron que habían sustituido a los dioses antiguos, pero lo que ocurrió fue una fusión de archivos.
Los indígenas escondieron su sabiduría ancestral dentro de la iconografía permitida por los conquistadores. La imagen de Guadalupe no fue el fin de la cultura indígena, fue su búnker. Dentro de esa imagen, los conceptos de Tonantzin, el Nahui Olin y la realeza mexica sobrevivieron a la hoguera de la Inquisición. Para entender la verdad de la basílica, hay que mirar hacia el Mediterráneo y hacia los desiertos del norte de África. La primera gran ironía es que los españoles, que venían de una guerra de 800 años para expulsar a los musulmanes de su tierra, trajeron a México un nombre árabe para bautizar a la Madre de América. Wadi al-Luf, río de lobos. Esta es la raíz. Wadi es la palabra árabe para río, o valle seco que se llena con la lluvia. Hernán Cortés y sus capitanes eran devotos de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Al escuchar que el tío de Juan Diego mencionaba a una deidad que aplastaba la serpiente, Coatlaxopiu, sus oídos españoles, cansados de siglos de influencia árabe, tradujeron ese sonido indígena al nombre que ya conocían. El nombre de la patrona de México es un híbrido lingüístico. Contiene la esencia del desierto árabe, Wadi, la naturaleza latina, Lupus, y la fonética náhuatl. Es, en sí mismo, un mapa de las invasiones del mundo. Mientras en el Tepeyac, los indígenas seguían viendo a Tonantzin, en Europa, la imagen de la Guadalupe de México se convirtió en un arma de guerra tecnológica y espiritual. El Imperio Otomano, turcos, amenazaba con conquistar toda Europa. La gran batalla se libró en el mar, en Lepanto. El rey Felipe II de España envió una copia de la Virgen de Guadalupe de México al almirante Giovanni Andrea Doria. No era solo un cuadro, era un símbolo de la unión de los dos mundos bajo la corona española. En el fragor del combate, entre el fuego de los cañones y el choque de las galeras, la Guadalupe de México estaba en el camarote del almirante. Cuando los cristianos ganaron, la noticia recorrió el mundo. La Virgen de México detuvo el avance del Islam en Europa. Esto elevó el estatus de la Basílica de Guadalupe. Ya no era solo una pequeña capilla para indios. Era el santuario de la protectora del Imperio Español en todo el planeta. Esta es la narrativa que casi nadie cuenta. La Guadalupe es el punto donde se tocan tres continentes. Arabia puso el nombre Wadi. España puso la espada y la fe católica. México puso la imagen, la resistencia indígena y el suelo sagrado. Para los reyes de España, la Guadalupe fue una herramienta de marketing imperial. La usaron para decirle al mundo, Dios está con nosotros porque nos dio un nuevo mundo, América, y nos permitió ganar en el viejo mundo, Lepanto. Sin embargo, para el indígena que veía la imagen en el Tepeyac, Lepanto no importaba. Para él, la verdad era que esa mujer de color turquesa seguía ahí, en su cerro, protegiéndolo de los mismos soldados que habían llevado su imagen a la guerra en Europa. El conjunto del Tepeyac no es solo un santuario, es el depósito de las culpas, las glorias y las paradojas de una nación que no olvida. En la cima del cerro,
justo al lado de donde se dice que brotaron las rosas, existe un cementerio que es un resumen de las fracturas de México. Aquí descansa Antonio López de Santa Anna, el hombre que fue 11 veces presidente y que vendió la mitad del territorio nacional. Es la ironía máxima. El hombre que traicionó a la patria buscó refugio eterno a los pies de la madre de la patria. En este panteón, los restos de la aristocracia porfiriana, como la esposa de Porfirio Díaz, conviven con artistas como Xavier Villaurrutia. Es el único lugar donde la jerarquía social de México finalmente se rinde ante la geografía sagrada del cerro. Dentro del antiguo convento de las Capuchinas, el museo resguarda lo que los ojos del mundo no siempre ven. Pinturas de Villalpando y Miguel Cabrera que no solo buscaban adornar, sino civilizar a través de la belleza. Miles de pequeñas pinturas populares, retablos, donde la gente común da las gracias por sobrevivir a enfermedades, accidentes o injusticias. Es la verdad de los de abajo. La Guadalupe no es un concepto teológico para ellos, es una abogada defensora en un mundo que suele ser cruel. Cada 12 de diciembre ocurre un fenómeno que rompe el corazón y la lógica. Miles de perros llegan a la basílica siguiendo a las caravanas de peregrinos. No son abandonados intencionalmente. Muchos son perros de pueblo que por lealtad siguen el rastro de sus dueños por cientos de kilómetros. Al llegar al monstruo de concreto, que es la CDMX, la Ciudad de México, antes llamada también México, Distrito Federal, México, DF, se pierden. Estos perros peregrinos son el recordatorio de que la fe en el Tepeyac es orgánica, casi salvaje. Es una energía que arrastra todo a su paso, humanos, animales y mitos. Finalmente, llegamos a la estructura circular de Pedro Ramírez Vázquez. No es una iglesia tradicional, es una tienda de campaña nómada. Su forma circular permite que nadie le dé la espalda a la imagen, eliminando la jerarquía de las naves antiguas. Es la fábrica de la fe. Para que 20 millones de personas puedan ver el ayate, se diseñó una banda eléctrica que te mueve mientras miras hacia arriba. Es el choque final, la tecnología del siglo XXI sirviendo a un código del siglo XVI que descansa sobre un lago del siglo XV. Hoy, la basílica no es solo para el que cree en milagros, es para el que quiere entender cómo sobrevivió una cultura. Es el lugar donde un indígena llamado Cuauhtlatoatzin se convirtió en Juan Diego para salvar a su pueblo. Es el lugar donde un hombre árabe, Guadalupe, se volvió el grito de guerra de la independencia mexicana. Es el lugar donde el concreto intenta detener el hundimiento de un lago que, como la cultura prehispánica, se niega a morir. Visitar la basílica por la verdad es aceptar que México es una mezcla de barro, sangre, estrellas y una inteligencia colectiva capaz de disfrazar a sus dioses para que nadie se los pueda quitar. Para cerrar con broche de oro, la conclusión debe alejarse de respuestas fáciles y sumergir al espectador en la bruma de lo que aún no comprendemos. Aquí tienes una propuesta de cierre cinematográfico, cargado de misticismo, y con esa pregunta final
que dejará a tu audiencia pensando por días. Hemos recorrido los túneles del tiempo. Hemos visto cómo una palabra árabe se convirtió en un grito de guerra, y cómo un código azteca se escondió a plena vista bajo el manto de las estrellas. La basílica no es solo piedra y concreto. Es un organismo vivo que respira el salitre de un lago que se niega a secarse, y una fe que se niega a olvidar. Hoy, cuando camines por estos suelos que vibran con el peso de millones de almas, recuerda que nada es lo que parece. La ingeniería moderna sostiene las paredes, pero es el mito antiguo el que sostiene el espíritu de una nación. Los españoles creyeron que habían enterrado a los dioses, pero solo les dieron una nueva piel para que pudieran caminar entre nosotros para siempre. Y aquí, en el silencio que queda entre el incienso y el viento del cerro, surge la única verdad que importa. Si mañana el cemento de la basílica se agrietara y el lago reclamara su trono, ¿qué veríamos emerger del lodo? El rostro de la Virgen que nos trajo el reino de los cielos, o la mirada de la diosa que nunca se fue de la tierra.